compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Buenos días, queridos hermanos. Hemos llegado al domingo, día del Señor, día del descanso y día del reposo, día de la bendición en nuestra vida a través, sin duda, de la Eucaristía y la palabra de Dios. Nuevamente en tierra de la esperanza, para poder llegar hasta sus corazones con un mensaje hermoso y precioso que hoy vamos a presentar. En esta jornada de sacramentos, hoy veremos el último de los sacramentos para que esta doctrina de nuestra Iglesia Católica llegue a su corazón, a su mente y la podamos esparcir por todo el mundo. Siga con nosotros. Se acerca el sorteo de la Toyota Fortuner 2021 y de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. La gran rifa anual se llevará a cabo en el Centro Comercial Multiplaza el lunes 6 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Tendremos transmisión por el Facebook de Lumen El Salvador, pero todavía puedes participar. Pregunta por tu boleto al WhatsApp 7897-3140. Participando evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos. Los Medios Católicos Unidos de El Salvador le invitan a prepararnos y conmemorar a Cristo Rey del Universo en un momento de alabanza y adoración eucarística, presidida por el Padre Martín Ábalos, acompañado del Ministerio Dei Verbum. Este viernes 19 de noviembre a las 7 de la noche, en vivo por redes sociales, la señal de radios y televisoras católicas que se unen a esta transmisión. Preparémonos para celebrar a Cristo Rey y pidámosle para que reine la paz en El Salvador. Continuamos, hermanos, entonces en Tierra de la Esperanza, donde este domingo, Día del Señor, hemos venido dando unas catequesis de la Iglesia Católica sobre los 7 sacramentos. Los primeros 3 son de la iniciación cristiana: sacramento del bautismo, Eucaristía y confirmación. Los segundos son sacramentos para la misión, matrimonio y orden sacerdotal. Y los últimos 2 son sacramentos de sanación, reconciliación o confesión de los pecados o sacramento de la penitencia y unción de los enfermos. Hoy veremos entonces uno de los sacramentos de la misión, uno de los sacramentos más hermosos y maravillosos, como es el orden sacerdotal. Tenemos como ponente entonces a un fraile franciscano, grande en la historia de la Iglesia en El Salvador, Monseñor Romeo Tobar Astorga, obispo emérito de Santa Ana y actualmente también director espiritual del Lumen de El Salvador, quien con años ha colaborado para poder llevar este mensaje de evangelización. Queremos darle la bienvenida y compartir con usted esta hermosa catequesis de la Iglesia. Sigamos. Un saludo a todas las personas que sintonizan los programas de Lumen 2000 El Salvador. Que Dios nuestro Señor les conceda la luz del Espíritu Santo para que cada uno de ustedes pueda, si es posible, comprender aún mejor la doctrina que ustedes ya están profesando respecto al sacerdocio católico. Yo quisiera partir de una breve explicación global y a continuación basarme en las Sagradas Escrituras, de tal manera que también a los amigos que no son católicos, evangélicos, también esta enseñanza les puede llegar y les pueda servir. Tanto ellos como nosotros seguimos al único Señor Jesucristo, el único Salvador, nuestro Jesucristo. Por tanto, mis palabras, además de para los fieles católicos, también pretendo que sean para los no católicos, para los evangélicos, en torno al sacerdocio de Jesucristo.
Brevemente expliquemos lo siguiente. En el Nuevo Testamento, propiamente hablando, solo hay un sacerdote. Ese sacerdote es Jesucristo. Y solo hay un sacrificio. Ese sacrificio es el propio de Jesucristo el Viernes Santo en la cruz. Un solo sacerdote, Cristo, y un solo sacrificio, el realizado por Cristo en la cruz. Cristo es el único y verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento no eran más que una prefigura del único y verdadero Cordero cuyo sacrificio, por ser el justo, el santo, sí tiene la capacidad, el poder de perdonar los pecados. Ya pasó pues el tiempo en el Antiguo Testamento de sacrificar los corderos. Ya pasó el tiempo con que con sangre de animales el sacerdote sumo del Antiguo Testamento entraba al Santo de los Santos y rociaba con sangre de animales. San Pablo nos dirá, la sangre de animales solamente puede devolver la pureza ritual, legal, externa, pero no puede quitar el pecado. La sangre de animales no puede perdonar el pecado. La sangre preciosa del Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, sí, porque es el sacrificio del justo, es el sacrificio del santo, es el sacrificio de aquel que está en total comunión con Dios, el sacrificio de aquel que aún en la cruz no quitó su confianza de Dios, sino que le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el sacrificio de aquel que totalmente se entregó a Dios en favor de nosotros, sus hermanos. Entonces, ¿cuántos sacerdotes estrictamente tenemos en el Nuevo Testamento? Uno, que es Cristo. ¿Y cuántos sacrificios tenemos en el Nuevo Testamento? Uno, que es el sacrificio de Cristo el Viernes Santo en la cruz. Ahora bien, ese único sacrificio de Cristo fue adelantado en la última cena. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. La palabra de Dios hace lo que significa. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios es omnipotente. Y Jesucristo es persona divina. Su palabra humana nos revela la palabra de Dios, porque Jesucristo es persona divina. Pues bien, el único sacrificio de Cristo, Cristo mismo lo adelantó en la última cena. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. El Señor no dijo, esto significa mi cuerpo. No dijo, esto es símbolo de mi cuerpo, sino que dijo, esto es mi cuerpo. La palabra de Dios hace lo que significa. Así lo tenemos en el libro del Génesis. Dios solamente mandó que existiera tal cosa, con su palabra lo mandó y tal cosa comienza a existir. Y vio Dios que era bueno. Pues lo mismo, la palabra de Jesucristo es palabra de Dios. Jesucristo es el Verbo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Más todavía, todo fue hecho por Él y para Él. Más todavía, Él es el ejemplar según el cual nosotros fuimos creados. El Verbo encarnado
es el prototipo, el paradigma, el ejemplar, el modelo, según el cual cada uno de nosotros fuimos formados. Pues bien, ya tenemos entonces qué es la última cena, el adelanto del sacrificio de la cruz en el cual Cristo se entregó totalmente al Padre en favor de nosotros, sus hermanos. Pues eso Cristo lo adelanta en la última cena. Eso es, en esencia, la última cena. ¿Y la misa? ¿Qué es la misa? La misa sencillamente es la actualización, aquí y ahora, del único sacrificio de Cristo en el Calvario. ¿Para qué? Para que los que participamos de la misa, el celebrante y los fieles, participemos no solamente de su palabra, también participamos de su palabra, leemos las Sagradas Escrituras en cada misa, sino que también participemos del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Eso es la misa. La actualización aquí y ahora del único sacrificio que tenemos nosotros los cristianos para la salvación, la actualización para que nosotros participemos de ese sacrificio y alcancemos salvación. ¿Y cómo participamos de ese sacrificio? Comiendo la carne de Cristo, que es la carne del Hijo de Dios, bebiendo la sangre de Cristo, que es la sangre del Hijo de Dios. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Beban, esto es mi sangre. Una vez más, la palabra de Dios hace lo que significa. Dios no se engaña, ni nos engaña. Dios nos dice la verdad. Recordemos cuando en el capítulo 6 de San Juan, Jesucristo va anunciando la Eucaristía al final del capítulo 6 de San Juan. Y recordemos cómo discípulos judíos dijeron, duras son estas palabras, le entendieron como antropofagia. Duras son estas palabras, ¿quién puede hacerle caso? Y se fueron, ya no fueron con Jesús, dejaron de ser discípulos. Y la pregunta de Jesucristo a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes quieren marcharse? Jesús está dispuesto a quedarse solo, pero no modifica la doctrina. Mi carne es verdadera comida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. No modifica su doctrina, aunque los discípulos judaizantes se vayan, aunque también los 12 se hubieran ido, no se fueron. Pedro, es decir, la iglesia responde, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y se quedan, como nosotros, que creemos en el único sacerdote y creemos en la actualización de su sacrificio y creemos que comemos su carne y su sangre que nos transfiere vida divina. Lo creemos, no lo comprendemos porque es un misterio. Dios nos transfiere vida divina por medio de su Hijo hecho hombre a través de la Eucaristía. Entonces, sintetizando, nosotros solo tenemos un sacerdote Cristo, un sacrificio, el de la cruz. Ese sacrificio fue adelantado en la última cena y ese sacrificio es actualizado en cada misa que celebramos. Bueno, esto naturalmente solo lo podemos creer con la atracción de Dios, la iluminación de Dios, basados en la veracidad absoluta de Dios. Acudamos a la Sagrada Escritura
en el libro del Apocalipsis. San Juan nos dice en el capítulo 1, al que nos ama y nos libró con su sangre de nuestros pecados, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes de su Padre Dios. Hizo de nosotros un reino, sacerdotes de su Padre Dios. Estoy leyendo en el Apocalipsis, capítulo 1, en el verso 6. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Efectivamente, entonces, el único sacerdote Cristo comparte con nosotros su identidad y por eso somos reino de sacerdotes. Vamos a explicar esta primera afirmación. El Mesías tiene distintos aspectos en su mesianismo. El Mesías es sacerdote, ya lo dijimos, el sacerdote del Nuevo Testamento, no sacerdote descendiente de Aarón, no sacerdote del Antiguo Testamento. Ya lo sabemos, el Antiguo Testamento con sus sacrificios de animales solamente prefiguraban, nada más, al único y verdadero Cordero que es Cristo, cuya sangre sí tiene el poder de perdonar los pecados. Pues bien, el Mesías, el Mesías es sacerdote, profeta, es el profeta del Nuevo Testamento. Es rey, es el centro de la creación, el centro de la humanidad, el centro de la iglesia, el centro de la salvación, el centro de nuestra unión con el Padre en el Espíritu Santo. Eso significa que es rey, pero también es pastor. El único sacerdote, Cristo Mesías, es el pastor, nuestro pastor. Ya desde el Antiguo Testamento Dios anunció: yo mismo pastorearé a mis ovejas. Y aparece el Hijo de Dios, el enviado del Padre, su propio Hijo, para pastorearnos a nosotros. Él es el pastor del Nuevo Testamento. Y Él es el siervo de Yahvé, el servidor de Yahvé. Pues bien, la identidad de Jesucristo, el Mesías, tiene estos distintos aspectos. Y Jesucristo nos une consigo, dándonos al Espíritu Santo y dándonos a comer su carne y beber su sangre para transferirnos vida divina. Cuando le comemos, no le privamos de la vida, es todo lo contrario. Él nos transfiere a nosotros vida divina, la vida divina que eternamente Él recibe del Padre. Esa vida divina se ha hecho presente en el mundo con la encarnación de Jesucristo, y esa vida divina viene a nosotros por la fe cuando comemos su carne y bebemos su sangre. Entonces Jesucristo nos hace participar de su identidad. Esto es bien importante. Dios no ha querido crear simplemente cosas. Dios ha querido crear hijos. Dios ha querido crear familia divina. Eso somos nosotros. Esto es bien importante. Entonces hay un mandato institucional. Hagan esto. Allí Jesucristo estaba dando autoridad, potestad a los apóstoles
para hacer lo que Él acababa de hacer en la última cena, transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Pues de ese mandato institucional, de ahí deriva el sacerdocio ministerial. Primero, nosotros hemos sido también bautizados, hemos sido confirmados. Ya con eso participábamos del sacerdocio común de los fieles. Pero además de eso, el Señor quiso llamarnos para que nosotros, algunos del pueblo santo de Dios, fuéramos también sacerdotes ministeriales, sacerdotes para el servicio del pueblo santo de Dios, llevándoles no solamente la palabra, sino también el sacramento, más que todo y sobre todo el sacramento de la Eucaristía, para que los fieles cristianos laicos reciban vida eterna al recibir el cuerpo santo del Señor. Pues sencillamente eso es el sacerdocio católico. La participación en el sacerdocio de Jesucristo, porque hemos sido llamados por el mismo Dios, es la vocación al sacerdocio, y la Iglesia también nos eligió para imponernos las manos, transfiriéndonos el poder de actualizar lo que Cristo hizo en el Calvario. Evidentemente, estrictamente quien hace presente el sacrificio del Calvario en el altar es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace presente el único sacrificio de Cristo. Pero Dios, Cristo y el Espíritu Santo se sirven de nosotros, se sirven de nuestra voz, se sirven de nuestros gestos, para que el Espíritu Santo actúe. En ese sentido, también somos mediadores en el único mediador que es Cristo. Nosotros prestamos nuestra voz, nosotros prestamos nuestra actividad para que el Espíritu Santo, a través de nuestra palabra, haga presente lo que Cristo hizo en el Calvario. Eso es el sacerdocio ministerial. Para eso la Iglesia nos ha llamado y el obispo nos impuso las manos para transferirnos el poder sacerdotal que Cristo dio en la última cena a sus apóstoles con el mandato institucional: hagan esto en memoria de mí. Además de esto, por supuesto, además de la imposición de manos y de la oración consecratoria, recibimos al Espíritu Santo y somos consagrados para dedicar nuestra vida al ministerio sacerdotal. Además de todo esto que es sumamente grande, por supuesto, cada uno de nosotros, fieles cristianos laicos y nosotros sacerdotes ministeriales, estamos llamados a vivir esas realidades maravillosas. Y esto es muy importante. Entonces nosotros, que hemos recibido la imposición de manos, es decir, la sucesión apostólica, a partir de aquel mandato, así, por ejemplo, tenemos a los primeros obispos, Tito y Timoteo, por ejemplo, a quienes la Iglesia impone las manos para transferirles esa potestad sacerdotal. Potestad que no es de dominio, sino de servicio. Por eso se llama ministerio. Ministrar quiere decir servir. Pues además de esa imposición de manos,
nosotros también hemos recibido la tradición apostólica, la sucesión apostólica por la imposición de manos y la tradición apostólica que se refiere a la doctrina. Profesamos la doctrina de los apóstoles con la Iglesia. Resumen de esa doctrina de los apóstoles es lo que llamamos el credo. Normalmente rezamos el resumen de los grandes concilios de Nicea y de Constantinopla. Rezamos el credo, donde están contenidas las principales verdades del cristianismo. Y también tenemos a la Iglesia. La Iglesia, especialmente el Papa, cuando enseña en materia de fe y de costumbres, no se equivoca. Jesucristo encomendó a San Pedro pastorear todo el rebaño, corderos y ovejas. Pues cuando Pedro, el Papa, el sucesor de Pedro, enseña en materia de fe y de costumbres, no se equivoca. Entonces nosotros tenemos no solamente la sucesión apostólica por la imposición de manos, sino también la tradición apostólica que se conserva en la Iglesia. La Iglesia una fundada por Jesús subsiste, nos enseñó el Concilio Vaticano II, en la Iglesia Católica. Pues bien, aquí he querido un pequeño resumen. Evidentemente que para profesar todo esto se requiere la fe, evidentemente. No creemos todo esto porque somos muy inteligentes o porque nos falta inteligencia. Creemos esto porque le creemos a Dios, porque nos fiamos de Dios, porque confiamos en Dios. Por eso es que creemos esta doctrina. Termino con esto. Yo espero que mis pobres palabras sirvan de algo a cada uno de ustedes, los oyentes. Yo espero que también el Señor, al que no tiene la fe en la Eucaristía, que el Señor le conceda la gracia de la fe, y si alguno no la tiene, que la reciba. Verá cómo al vivir con fe se vive una dimensión superior a una dimensión simplemente intramundana. Que Dios los bendiga a todos. Que la Virgen Santísima, la Madre del Buen Pastor, nos acompañe a todos. Bien, queridos hermanos, es así como hemos escuchado esta hermosa catequesis sobre nuestra doctrina en la Iglesia Católica en el orden sacerdotal, a través de Monseñor Romeo Tobar Astorgas. Queremos darle las gracias, Monseñor, ha sido de verdad iluminativo, formativo, maravilloso escuchar esta catequesis llena del Espíritu Santo, con mucha unción y con mucha fe, que ilumina a nuestro pueblo católico. Para ellos pedimos también cuidar de nuestros sacerdotes. Sigamos rezando por nuestros sacerdotes. Pidamos al dueño de la mies que nos envíe obreros a su mies, para que nunca falten pastores, que a través del orden sacerdotal, unidos a Cristo sumo sacerdote, podamos seguir guiando el rebaño, el pueblo de Dios, hasta la patria celeste. Les impartimos ahora con alegría, al finalizar este programa, la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo pueden ir en paz. Bendecido domingo desde Tierra de la Esperanza. Los Medios Católicos Unidos de El Salvador le invitan a prepararnos y conmemorar a Cristo Rey del Universo en un momento de alabanza y adoración eucarística, presidida por el Padre Martín Ábalos, acompañado del Ministerio Dei Verbum. Este viernes 19 de noviembre a las 7 de la noche, en vivo por redes sociales, la señal de radios y televisoras católicas que se unen a esta transmisión. Preparémonos para celebrar a Cristo Rey y pidámosle para que reine la paz en El Salvador.